Bueno, continuamos con la unidad 3. Después de repasar la ubicación en el plano cartesiano, vamos a definir realmente la parte importante eh, de esta unidad, que viene a ser la función en general. En matemática hay dos definiciones importantes para entender funciones. La primera sería relación y la segunda sería función. La definición 4 vemos que se define como relación a la correspondencia entre dos elementos de un conjunto inicial al cual llamamos dominio con los elementos de un segundo conjunto llamado imagen. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ver acá tres ejemplos en donde vemos tres conjuntos, ¿sí? Perdón, tres pares de conjuntos. Acá el conjunto que está formado por el número 2, 3, 7 y 5, y el conjunto que está formado por el número 6, 10, 15 y 30. Otro conjunto, estos ya son otro par, que están formados por las letras vocales y estas cuatro palabras, el siguiente conjunto. Y luego otros dos conjuntos que están formados por el 1, el 11, el 3 y el 9, y el 22, el 2, el 6 y el 18. Acá no lo especifique, pero fíjense que nosotros lo que estamos intentando unir son en el conjunto dominio, o sea, donde sale, vamos a intentar juntar cada uno de los elementos del primer conjunto con sus múltiplos en el segundo conjunto. Es decir, por decir un ejemplo, el 2 tiene como múltiplos al 6, al 10, no al 15, pero sí al 30, lo vamos a intentar unir. Lo mismo vamos a intentar hacer con nosotros. Acá las vocales van a unirse o van a relacionarse en sí con las palabras que incluyen esas vocales, mientras que en el tercer caso, ¿sí?, vamos a ver cómo cada uno de los números se encuentra con su doble. Por decir un ejemplo, el 1 con el 2, el 11 con el 22, etc. ¿Sí? Acá efectivamente se da. Fíjense que el 7 no tiene ningún múltiplo entre ellos, ni el 6, ni el 10, ni el 15, ni el 30. El 5 sí se relaciona con el 30 y con el 15 y con el 10. El 2 con el 6, con el 10, con el 30. El 3 con el 6, con el 15 y con el 30, pero no con el 10. Y el 7 con ninguno de ellos. Lo mismo acá, verifiquen que la A está incluida en la palabra amor, está incluida en la palabra duda. En cambio la U, fíjense que tiene una única palabra con la cual se relaciona, ¿sí? Mientras que la I tiene una sola, la E tiene dos, etc. Y acá el 1 está relacionado con el 2, el 11 con el 22 porque es su doble, el 3 con el 6 porque es su doble, el 9 con el 18 porque es su doble. Esas vendrían a ser definidas como relaciones. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar funciones? Porque la función es un caso especial de una relación y dice que se define, la definición 5, ¿no? Se define como función a toda relación que incluya las condiciones de existencia y unicidad para las imágenes de cada elemento del dominio. Y acá es muy importante que se entienda esta parte porque no la vamos a dejar redactada. ¿Sí? Obviamente todas las definiciones ustedes vayan copiando los ejemplos y todos estos dibujos eh, en, la, en la carpeta, ¿sí? Pero la existencia de universidad se va a desarrollar mucho mejor en años siguientes, pero sí es importante para que entiendan la diferencia entre función y relación. Primero y principal, exige la existencia de las imágenes de cada uno de los elementos. Es decir, cada elemento del dominio tiene que tener al menos un valor que le corresponde a la imagen. Por ejemplo, fíjense que en el primer ejemplo que vimos nosotros, acá el 7 no tiene ningún elemento del conjunto de imagen que le corresponda. Entonces, esta relación es una relación, pero no es una función, porque no a todos los elementos del dominio le corresponde al menos un elemento de la imagen. Y lo siguiente dice, unicidad, se define justamente como la existencia de a lo sumo, o sea, como mucho, un valor de la imagen. Es decir, el 2 tiene 1, tiene 2, tiene 3 elementos, disculpen,
tiene 3 elementos de la imagen que le corresponden, o sea, con los que se está relacionado. Por ende, mucho menos va a ser función esta relación. Fíjense que acá, aunque a todos cumplen con la existencia, porque a todos los elementos del dominio le corresponde un elemento, hay algunos que le corresponde hasta 2, ¿sí? Entonces ya no respetarían la unicidad. En cambio, fíjense que en este caso todos los elementos del dominio le corresponden al menos un valor, porque todos están relacionados con alguno, y a su vez le corresponde a lo sumo 1, porque a algunos solamente le corresponde el 2, al 11 solamente le corresponde el 22, el 3 solamente el 6 y el 9 solamente el 18. Entonces, de los 3 ejemplos de relaciones que dimos acá, son relaciones, pero solamente este vendría a cumplir con la definición de función. Fíjense que acá damos 3 ejemplos más, que estos vendrían a intentar ser funciones. Usualmente, en las funciones se define como al conjunto dominio, al conjunto de las x, es decir, cada uno de estos valores son valores que puede tomar los elementos x, ¿sí? Y a la imagen se los escribe como f de x, o sea, el valor que le corresponde a cada x luego de aplicarlos a dicha función. Y acá vamos a ver 3 funciones diferentes. La primera función vendría a ser f de x igual a 3x más 1. La segunda función viene a ser f de x igual a x cuadrado. Y la tercera función f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Acá dice no es función, ahora vamos a explicar por qué, porque justamente la idea es que salga después como aparecieron las linitas acá. Pero principalmente vamos a intentar relacionar cada uno de estos. Que f de x quiere decir 3x más 1, quiere decir que cada uno de estos elementos, ¿sí?, me tiene que dar el resultado de multiplicar a los elementos del dominio por 3 y luego sumarle 1. ¿Sí? Es decir, esperen que se me fue el mouse. Si yo quiero ver con qué número está relacionado el 1, lo que hago es multiplicar 3 por 1, lo que me da le sumo 1. Es decir, 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces el 1 va a estar relacionado con el 4. El 2 por 3 me va a dar 6, más 1 me va a dar 7. El 3 por 3 me va a dar 9, más 1 me va a dar 10. Y así se van relacionando el resto. De esta manera, f de x en el segundo caso, al ser x cuadrado, fíjense que acá nosotros tenemos, y acá voy a dar un ejemplo aparte, un dominio que tiene la misma cantidad de elementos que la imagen. En cambio, acá el dominio tiene más elementos que la imagen y no quita que sea función. Y vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, mientras el 0 elevado al cuadrado me da 0, es decir, otra vez se me fue el mouse y no entiendo por qué se me está yendo. Acá está. El 0 se relaciona con el 0 porque el 0 al cuadrado es 0. El 1 elevado al cuadrado me da 1. El menos 1 elevado al cuadrado también me da 1. Fíjense que los dos son elementos del dominio, están relacionados con un elemento de la imagen, cumplen que tienen una imagen correspondiente y que esa la suma 1, pero no me restringe que sean el mismo. Es decir, puede existir 1, 2, 3 o infinitos elementos que tengan elementos del dominio que tengan la misma imagen. Ejemplo, en este caso el menos 1 y el 1 tienen la misma imagen que también el 1 en el conjunto imagen. Como también el menos 2 y el 2 le corresponde el 4, ya que menos 2 y 2 elevado al cuadrado me da 4. Entonces, fíjense que acá nos queda efectivamente la relación de cada una. ¿Sí? Y otra cosa que pasa acá, que es importante definir, ¿por qué esta función, entre comillas, no es función? Porque el dominio que nosotros tenemos, entre los elementos del dominio que ingresan el 0, el 1, el 4, el menos 1, ¿sí? El 0 lo puedo unir con el 0, porque es la raíz cuadrada de 0, el 1 lo puedo unir con el 1, porque es la raíz cuadrada de 1, y el 4 lo puedo unir con el 2, porque 2 es la raíz cuadrada de 4. Pero ¿por qué no puedo definir como función? Porque no todos los elementos del dominio tienen una imagen correspondiente. Y no porque me falte algo
ubicar acá, o no es que lo puedo completar, sino que sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 no existe, porque no existen las raíces cuadradas, las raíces de grado par de los números negativos. Entonces, vamos a ver eso luego, va a ser en los siguientes años, pero en los siguientes años, no, son horribles, disculpen, en los siguientes años, que esos dominios se pueden restringir para que cumplan la definición de función, ¿sí? Y vamos a ver que sí va a ser válido en determinados casos. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, vamos a, esto también anoten en la carpeta porque es importante, notación y convenciones. Al conjunto de elementos del dominio se acostumbra a nombrarlo con la letra X, es decir, nosotros estamos hablando qué valor de X le corresponde a, o mejor dicho, al valor de X le corresponde tal valor de la imagen o tal valor de f de X o tal valor de la función. Esa letra X se define como la variable independiente. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener la relación entre dos cantidades, o entre dos variables, o entre dos conjuntos, entre dos elementos, como le queremos decir, o elementos del conjunto, que viene a ser X e Y. Esta Y viene a representar justamente los valores que le corresponde a la función en sí misma, pero se utiliza la Y por el hecho que nosotros esto de luego lo vamos a volcar en los ejes cartesianos, y como vemos en los ejes cartesianos existe un eje X y otro eje Y, ¿sí? Entonces, ajeno a que nosotros sepamos que son los valores de f de X, no de Y, ¿sí? Muchas veces se los conoce como Y para simplificar el pasaje de los ejes cartesianos y no confundirlos. Y se dice que X es la variable independiente ya que los valores de la función, o sea, los valores que le corresponden a la función, van a depender del valor de X que nosotros pongamos. Y yo el valor de X, o ustedes el valor de X, le pueden poner cualquier valor que les plazca, siempre y cuando forme parte del dominio, pero la variable dependiente, o sea, la variable y o f de x, va a depender justamente de la x. Por ende, como dice acá, al conjunto de los elementos del dominio se acostumbra a nombrarlo con la letra x, mientras que al conjunto de elementos de la imagen se acostumbra a nombrarlo con la letra i o directamente con f de x. Esto se pronuncia así, aunque vaya entre paréntesis, f de x, que se define con la variable dependiente. Esto está acá, ahora seguimos en el siguiente video.